Hello, hello. Inicialmente el tema de este podcast no iba a ser este, pero como la vida es así de impredecible, aquí estoy, hablándote de las cosas que pasan cuando nada sale como planeamos. Cuando le invertimos tiempo y esfuerzo a algo, pero nos cuesta dejarlo. Sí, he estado ahí. De hecho, el tema que iba a tocar era sobre los cambios y llevaba 2 semanas escribiéndolo, pero por ningún lado me conectaba, no tenía sentido lo que quería compartir, hasta que un día dije no más, no puedo más, este tema no me fluye. Es muy curioso porque yo me sentía súper lista para hablar de esto. De hecho, es el tema que siento que más domino porque realmente he tenido muchos cambios en los últimos años. Pero si algo también he aprendido en los últimos años es que a veces las cosas no salen como queremos, pero sí como las necesitamos. Es normal uno querer controlar todos los resultados y es normal que tengamos planes y que queramos que esos planes salgan exactamente igual a como estaban en nuestra cabeza, pero no. Definitivamente la vida no funciona así. La vida es de fluir y confiar casi tanto como de accionar. Y yo sé que suena como típica frase de Instagram que todos conocemos, que hemos escuchado, pero realmente ahí es donde estuvo el cambio en mi vida, cuando comencé a soltar, a confiar, a fluir. Ahí fue que todo comenzó a hacerme ese clic que me estaba haciendo falta. Y te voy a decir algo, y es que los planes sí son muy emocionantes cuando los estamos creando y nos motiva un montón pensar en el resultado y en lo bien que vamos a estar cuando todo pase tal cual lo pensamos. Obviamente yo me dedico a esto, yo me dedico a crear metodologías de planeación, mapas de sueños, hábitos, rutinas y estrategias que realmente funcionen para lograr todo lo que queremos. Entonces, obvio, soy mi experimento número uno. Y en mi caso, este año yo ya sabía cómo iba a hacer muchas cosas, cuáles eran mis prioridades, hasta creé un plan de acción súper claro, era súper detallado, para que al final del año yo pudiera tener ese control, entre comillas, de todo mi año, saber qué iba a pasar y saber que mi metodología era a prueba de errores. Pero yo siempre digo que la vida funciona de formas tan inesperadas para seguirnos enseñando, obviamente, para que nos fortalezcamos en otras áreas en las que estamos de pronto flojitos y para sacarnos de nuestra zona de confort. Yo sentía que tenía todas las capacidades para lograr todo eso que me había propuesto en este año. Yo ya sabía el plan, sabía cuál era la meta, tenía todo muy claro, tenía todo escrito, solo era hacerlo y repetirlo día a día. Entonces, ¿qué podría salir mal? Pues ¿qué podría salir mal? Absolutamente todo. Lo más loco es que yo no me había dado cuenta de todo esto que te voy a contar en este episodio hasta que literalmente lo estoy hablando en este podcast y decidí hablar de este tema. Yo sí sentía que últimamente yo no estaba avanzando como a esa velocidad que pues como que quería o que pretendía. Me sentía como estancada, me estaba tirando súper duro, me estaba llamando a mí misma floja, perezosa, porque realmente este ha sido el año en el que yo más altas y bajas he tenido en el ejercicio, en el que he estado como con un pie adentro, un pie afuera, pero también ha sido el año en el que más me he tenido que mover de ciudad por temas personales, por mi familia, etcétera. Todas esas cosas fueron como una bola de nieve, que yo pensé que eran cosas sencillas, básicas, que no me iban a afectar para nada, pero inevitablemente esos cambios, por más útiles que parezcan o por más útiles que se vean, día a día, eso va moviendo la rutina y va moviendo la vida. Y bueno, justo cuando yo ya, entre comillas, había vuelto a la normalidad, puedo volver a mi ciudad, puedo volver a mi casa, puedo volver a entrenar, puedo volver a mis rutinas, pues, oh sorpresa, a mi mamá, a los 2 días de yo haber comenzado a ser la persona más juiciosa del mundo con la rutina, le sale una cirugía que llevaba 6 meses esperando que le hicieran y, oh sorpresa, debo irme de nuevo de viaje. De hecho, mientras estoy grabando esto, lo estoy grabando en el piso, no estoy en mi casa, pero realmente viviendo todo lo que estoy viviendo en este momento fue donde todo me hizo sentido, porque estamos tratando de controlar y de medir nuestra vida de una forma tan rígida cuando estamos atravesando situaciones súper cambiantes que no tenemos control de ellas. Y yo entiendo que hay temporadas para todo. A veces hay temporadas para crecer full, hay para trabajar como locos, pero también hay temporadas que requieren que bajemos un poquito las revoluciones, así nuestra cabeza y nuestros planes quieran todo lo contrario. Y yo no soy muy fan de ese discurso de ser súper autocompasiva porque siento que ya se volvió como una estrategia a veces de nuestra mente para posponer más las cosas, para procrastinar. Pero sí estoy hablando de que si la vida me trajo estas cosas, ¿qué puedo hacer yo con esto? Es decir, yo ya estoy viviendo esto, ¿me quedo lamentándome o qué voy a hacer? Porque voy a seguir aferrada a un plan,
a una persona, a una vida totalmente diferente a los recursos que tengo en este momento. Y no hablo solamente de mi caso, hablo de cuando nos aferramos a esa persona en especial, a esa relación, a esa idea, a ese negocio, a ese emprendimiento, a ese sueño, a esa cosa a la que te estás aferrando que realmente por ningún lado está dando con los recursos que tienes en este momento. Es que siendo muy sincera, mi solución más lógica no era forzarme a seguir con la rutina y con unos objetivos que yo no iba a poder cumplir debido a que ya tenía unas nuevas circunstancias. La verdadera solución para mí era cambiar el plan, entender que habían imprevistos, que habían cosas que realmente no se podían controlar, pero yo seguía súper terca, yo seguía diciéndome que yo era una perezosa y que tenía que seguirlo intentando. Y no solo intentarlo, sino cumplir al pie de la letra con lo que me había propuesto a inicio de año. Y yo creo que parte de la planificación también es aprender cómo voy a darle la vuelta a este plan en caso de alguna eventualidad. No solamente tener una agenda con unas listas súper perfectas y bien elaboradas por tachar, sino realmente una planificación que me permita pivotear y ser flexible cuando lo necesite, porque es que hay una frase que me encanta y es que lo único seguro es el cambio. La vida se trata de eso, o sea, nadie sabe cómo va a ser un año, nadie sabe qué va a pasar en ciertos momentos de nuestra vida. Entonces yo creo que una planificación correcta es una planificación que nos permita también ser flexibles, como que, bueno, si esto no pasa, ¿qué más puedo hacer? Y de nuevo, esto yo no lo hablo solamente desde la parte profesional, que es la que yo estoy viviendo en este momento. También te puede estar pasando a ti en cualquier área. ¿Cuántas veces has estado aferrado a una relación porque realmente es mucho más incómodo salir de ahí? ¿Cuántas veces eres súper terco con un proyecto porque ya le has invertido tiempo y esfuerzo y recursos a esa idea? ¿O cuántas veces sigues insistiendo en algo que todo el mundo ha visto que no es por ahí menos tú? Y si tal vez lo que necesitas es soltar y dejar fluir. Y yo sé que también está muy trillado el término de soltar, lo escuchamos en todo momento, pero yo creo que más que soltar es aceptar esas situaciones que nos presenta la vida y adaptarme a cómo voy a vivir este momento de mi vida con las herramientas que tengo para sacarle el mejor provecho. Por ejemplo, yo me traje el micrófono y estoy grabando en el piso de una casa que no es mi casa porque quería grabar este tema, porque sabía que era mi compromiso y porque para mí en este caso, era muy fácil empacar el micrófono y el computador en una maleta y hacerlo. Pero esto porque, pues, como te digo, para mí era fácil. Pero si por el contrario esto me hubiera generado más enredos, de pronto antes me hubiera perjudicado mucho más estar encartada o me hubiera generado más presión, ahí yo creo que la decisión más racional hubiera sido posponerlo hasta que pudiera regresar. Pero es como saber cuándo es ese momento de soltar algo, de posponerlo. No significa soltar es abandonar del todo, sino darle un tiempo y cuándo puedes hacerlo incluso imperfecto. Pero a veces siento que queremos ir contra viento y marea, incluso cuando la vida nos está diciendo por todas las formas que por ahí no es. Porque yo sé que es muy duro de entender, a mí también me da súper duro, pero definitivamente cada cosa que vivimos en la vida es porque la necesitamos. Cada cosa que nos pasa, cada cambio, cada noticia inesperada, cada que algo no fluye es para que aprendamos a soltar, no para castigarnos, así como creemos. Es para ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez estaba siendo muy rígido y todo lo rígido se rompe. Solo que a veces vemos las cosas como malas y buenas. Los seres humanos tendemos mucho a categorizar entre malo y bueno, pero en realidad son simplemente experiencias que nos están enseñando algo. Algo que necesitábamos aprender, algo en lo que nos necesitábamos fortalecer. Tal vez ese despido tan inesperado era la vida diciéndote que pertenecías a otro lugar mucho mejor. Tal vez esa enfermedad vino a mostrarte que estabas viviendo en automático y necesitabas parar. Tal vez esa persona se fue porque te estabas abandonando a ti mismo. Tal vez esa lesión vino a enseñarte a descansar. Me acuerdo que hace 2 años que me obsesioné con el running, principalmente porque estaba oyendo de mis verdaderos traumas. Comencé a correr y me metía a todas las carreras, me encantaba. Yo por fin sentía que había encontrado un lugar donde podía sacarlo todo, no pensar en nada, correr para mí era wow. Hoy el deporte hace eso con uno y no digo que está mal, pero todo siempre es con la intención con la que uno haga las cosas. Y como yo lo hice con la intención, obviamente de manera subconsciente, de huir de mis problemas y callar las emociones y las cosas que yo no estaba siendo capaz de procesar, me lesioné y me tocó parar.
y casi me muero cuando me di cuenta que ya no podía correr, el ritmo que lo venía haciendo, la frecuencia, porque yo lo hacía como 3 veces por semana, pero ese reposo me permitió enamorarme de otras cosas de mi vida, me permitió conocer muchas más partes de mí, enfrentar las emociones que yo no estaba sacando, y es que a veces escuchamos muchísimo esa expresión de soltar y fluir, pero qué incómodo realmente es soltar, o sea, qué incómodo cuando tenemos un plan, un sueño, una meta y por más que lo intentamos no se nos da. Qué incómodo cuando llegan cosas inesperadas a cambiarnos todo. Qué incómodo es creer que a todo el mundo se le esté dando menos a uno cuando pues no hay nada más alejado de la realidad. Porque una cosa es perseverar y otra es ser terco y no aprender a soltar el control y abrazar ese cambio o esa incomodidad que estamos viviendo. Y si algo aprendí de mi terapeuta Sandra, que la amo, y por cierto tengo un episodio con ella que resume esto súper bien, es que el mejor secreto para saber si el camino es el correcto es cuando lo intentas y todo parece que está en tu contra. Por ejemplo, cuando tienes un viaje, un proyecto y nada se te da, todo se bloquea, la persona del proyecto se desaparece, se te pierde el pasaporte, el vuelo no se da, bueno, múltiples cosas que te están diciendo literalmente por ahí no es, pero tú sigues y todos los esfuerzos que haces también se bloquean. Para mí eso es una señal clara de que te estás aferrando a algo que no va por ahí. Y ojo, por eso digo que es muy diferente perseverar, porque una cosa es que tu mente te diga que sea muy difícil y que lo dejes ir, y otra es que humanamente ya has hecho todo lo posible y han pasado cosas que te dicen por ahí no es, pero tú sigues. Eso para mí bloquea más. Por ejemplo, el episodio que yo quería escribir, que se suponía que iba a ser me obligué muchísimos días, me senté como 3 días, cada día diferente, por 2 semanas, sí, si no estoy mal por 2 semanas, lo escribí y no, o sea, por ningún lado me fluía, había algo que no conectaba y yo decía, no, yo no me puedo rendir, esto es mi mente diciéndome que lo procrastine, esta es la resistencia, yo tengo que seguir, yo lo tengo que terminar, yo lo tengo que escribir. Pues sí, muy juiciosa yo, lo terminé, lo escribí, lo leí y cuando lo leí dije, ¿qué es esto? No entiendo nada. Entonces, tal vez ese tema sí es muy importante tocarlo, pero tal vez aún yo necesito algo más para hablar de ese tema, tal vez hay algo que yo no estoy viendo en ese tema y cuando ya tomé la decisión de, bueno, voy a darle un respiro, voy a abandonar el tema, voy a volver a él cuando esté lista, cuando lo sienta. Inmediatamente salió este episodio súper fluido, igual este episodio súper corto, que de hecho tiene que ver con ese bloqueo que sentía, pero cuando salió este episodio comencé a hacer demasiados clics de, wow, tal vez no he sido capaz de hablar full de los cambios porque yo sigo atravesando muchos, entonces no me había dado cuenta de esto y por eso hay algo que falta por aprender y por explorar antes de hablar de este tema. Y así mismo pasa con nuestros objetivos o con nuestros planes. Tal vez si es para ti, tal vez solo requieres dejar de forzarlo, fluir y soltarlo un poco para que puedas ver las cosas desde una perspectiva más amplia o simplemente desde otra perspectiva. Tal vez solo tienes que dejar que respire un poco esa idea, esa relación, ese proyecto para que todo comience a darse de la mejor manera. A veces cuando tú te vas y te enfocas en otra cosa, enfocas tu energía en ti, en tu familia, bueno, en algo totalmente diferente a lo que te tiene tan bloqueado, ahí es donde encuentras esas respuestas o esos clics que te estaban haciendo falta. Me da mucha risa porque me acuerdo que cuando hacía tortas con mi abuelita y yo las dejaba en el horno, yo me quedaba mirando el horno fijamente. Iba cada 2 minutos a vigilarla que estuviera lista y mi abuelita me decía, deja de mirar la torta porque no crece. Me da risa porque así mismo a veces pasa con nuestros planes y con nuestra vida. Entre más queremos controlarlos, más se salen de nuestro poder y menos sentimos que estamos avanzando. Pero por el contrario, cuando tenemos esa confianza, esa certeza infinita de que estamos haciendo lo mejor posible con lo que tenemos en ese momento, para mí no hay forma de que las cosas salgan mal. Yo siento que hemos perdido demasiado esa confianza, no solo en nosotros mismos, sino como en que nos pasen cosas buenas. De hecho, esta semana me pasó algo súper bueno en mi vida. Yo decía, oh my God, ¿y si algo malo pasa? ¿O cuál es la trampa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la lección detrás de esta cosa buena que está pasando? ¿Y si no? Y después me puse a pensar, ¿y si sí? ¿Por qué estoy creyendo que todo lo bueno que me pasa viene con algo malo después?
¿por qué no confiar en que me merezco estas cosas? Todos hemos vivido momentos muy duros y eso yo sé que nos vuelve súper prevenidos, pero como lo dije ahora, a veces categorizamos las cosas como malas y buenas sin entender que no son malas, no son buenas. A veces solamente son, como me encanta llamarlo a mí, bendiciones disfrazadas, porque cuando nos abrimos a soltar ese control y a confiar en que todo siempre sale bien, todo siempre sale de la forma en la que lo necesitamos, así no lo veamos en ese momento, es ahí donde la magia pasa, es ahí donde las cosas se empiezan a dar, encuentras ideas, encuentras personas, encuentras esa pieza que te estaba faltando. Y bueno, esta mini sesión de hoy es para decirte que si estás viviendo una situación así, donde se te está moviendo todo, donde te sientes súper bloqueado, donde tienes miedo de soltar el control o de perder todo el progreso que llevas o de perder lo que has construido porque no quieres soltar, porque estás demasiado aferrado, de perder hábitos, de perder rutinas o perder una vida en la forma en la que la conocías, pero que definitivamente tampoco estás avanzando o tampoco estás viendo como otro camino. Hoy quiero decirte que no tengas miedo, que confíes en que todo siempre, siempre se da de la mejor manera. Aprende a adaptarte, aprende a darle la vuelta a esta situación que estás viviendo. Aprende a verla desde una perspectiva diferente y vas a ver la cantidad de cosas maravillosas que hay escondidas detrás de esto. Este podcast es para ti, pero también lo hice para mí, porque a veces también se me olvida de esto. A veces también necesito volver a escuchar todas estas cosas que te estoy diciendo hoy. Y bueno, si te gustó esta mini sesión y quisieras que siguiéramos haciendo podcasts así súper cortos, no olvides dejarme un comentario. Recuerda seguirme si aún no lo haces, suscribirte, calificar este podcast. Para mí es súper importante que lo hagas. Y te quiero mucho. Gracias por hacer parte de Mel Sessions. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.